Esto que ya empezó. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. Bueno. Entonces, la clase del día de hoy pues va a estar enfocada en el tema de aplicaciones de integrales dobles, ¿sí? Entonces, en esta semana que la llamamos semana 11, justamente tenemos en el archivo PDF algunas aplicaciones de las integrales dobles. Entonces, una integral doble nos va a permitir a calcular algún tipo de centros de masas y momentos de inercias que vamos a ver justamente en esta clase. Entonces, simplemente lo que vamos a realizar es descargar pues nuestro documento PDF de la semana número 11, pues vamos a trabajar con él. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir justamente el escritorio. Listo. Entonces tenemos precisamente tengo este documento, el cual tiene aproximadamente 11 páginas, pero no vamos a trabajar todas las 11 páginas, simplemente unas cosas muy puntuales. Entonces, tenemos unas integrales, que vimos que las últimas 2 semanas hemos trabajado el tema de integrales, trabajamos el tema de integrales de línea. Esta semana vamos a trabajar integrales dobles, entonces vamos a trabajar sobre un concepto que va a ser el concepto de centro de masa. ¿Listo? Entonces, para calcular el centro de masa vamos a utilizar algunas ecuaciones fundamentales para poder calcular dicho centro de masa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el centro de masa? Entonces vamos a suponer el siguiente problema. Suponga usted, perdón acá, un segundo, ya silencié a todos los participantes. Listo. Entonces tenemos simplemente el siguiente problema. Entonces imagine que tenemos nuestro plano cartesiano, ¿sí? Entonces tengo mi plano cartesiano común y corriente. Listo. Y entonces yo quiero preguntarme, por ejemplo, ahora comparto esto, entonces acá. Entonces tengo el siguiente problema, mi plano cartesiano, ejes X y Y, tal como los conocemos. Entonces supongamos que tengo un objeto 1, ¿listo? Entonces ese objeto 1 puede ser un carrito, puede ser un juguete, puede ser una persona, puede ser una partícula, puede ser un planeta, ¿listo? Entonces tengo mi objeto 1 y va a tener otro objeto, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, este objeto que voy a llamar el objeto 2. Entonces nosotros, con el uso del plano cartesiano, podemos justamente utilizarlo para poder calcular las posiciones de dichos objetos. Entonces uno simplemente sabe que uno puede tomar un vector que va a partir desde el origen y lo vamos a llevar hasta este punto.
¿sí? Entonces voy a decir que ese vector que está en verde es el vector posición y justamente las coordenadas que voy a tener para este objeto pues van a ser justamente una posición que voy a llamar la posición de mi objeto 2, ¿listo? En X y la posición del objeto 2 en Y, que es justamente lo que nosotros hacemos cuando necesitamos ubicar puntos en el plano cartesiano. ¿Listo? Por otro lado, pues puedo hacer lo mismo, pero pues para el objeto número 1. Y entonces aquí voy a tener pues las distintas coordenadas que pues en este caso van a ser las coordenadas x1 y las coordenadas y1. ¿Listo? Entonces cada uno de estos objetos puede tener una masa. ¿Listo? Por ejemplo, una masa 1. Y pues el objeto de color verde puede tener una masa 2. ¿Listo? Así como yo puedo tener dos objetos, puedo tener 3, 4, 5, 6 objetos, porque generalmente cuando uno habla de interacciones, uno habla de una cantidad considerable de interacciones. Esa cantidad considerable de interacciones, pues depende del problema que se esté analizando. ¿Listo? Posiblemente una cantidad suficiente puedan ser 10, 20, 30, o de pronto una cantidad suficiente debe ser 1.000.000 de posiciones de objetos diferentes. ¿Listo? Entonces, supongamos que voy a definir una propiedad que va a ser justamente una posición intermedia que puede quedar en cualquier parte del espacio, ¿listo? Y que simplemente vamos a llamar justamente una posición que vamos a llamar el X centro de masa y el Y centro de masa. Es decir que en pocas palabras vamos a considerar una posición tal que me va a permitir suponer que en ese punto justamente se encuentran todas las posiciones, o mejor dicho, se encuentra toda la masa concentrada en un punto. ¿Listo? Entonces, si usted tiene 10 objetos, pues usted puede convertir su problema simplemente a un objeto en donde va a tener concentrada toda la masa justo en ese punto. Entonces, la manera como uno va a definir ese X centro de masa y ese Y centro de masa, pues simplemente es el, por ejemplo, pues el X centro de masa, pues simplemente va a ser, para este caso, va a ser la masa 1 multiplicada por la posición 1 en la coordenada 1. ¿Listo? Es decir, pues va a tener la masa 1 de mi objeto por la posición 1, ¿sí? ¿Listo? Más. Entonces lo mismo que hice con 1 lo voy a hacer con 2. Entonces tengo la masa 2, ¿sí? La masa 2 por la posición 2. ¿Listo? Pero en la coordenada número 1. ¿Sí? Es decir, estoy multiplicando la masa del objeto por x1 y la masa del objeto por x2. Entonces, si tuviera más masas, pues tendría que tener en cuenta justamente pues esa propiedad en donde tendría que ir multiplicando cada vez la masa por la posición. Y todo esto lo voy a dividir entre la suma de las diferentes masas. Es decir, que en este caso, como son dos masas, voy a dividir entre masa 1 más la masa 2. Si tuviera más masas, pues simplemente tendría, pues en pocas palabras, puntos suspensivos para seguir sumando pues las diferentes masas por las posiciones de cada uno de los objetos. En pocas palabras, esto uno lo puede escribir como el X centro de masas va a ser igual. Entonces uno acostumbra a colocar todas estas sumas simplemente como la sumatoria. ¿Listo? Esta sumatoria me indica que voy a ir desde mi primer elemento, que lo voy a llamar el elemento i igual a 1, hasta un elemento n, porque pues puedo tener n objetos, de la masa i por xi. Y todo esto va a estar dividido entre la masa total, de tal manera que lo que yo voy a tener en este caso va a ser simplemente pues una suma de la masa de cada uno de los diferentes objetos, y aquí va a tener cada una de las masas multiplicadas por su diferente posición. Ahora, ¿qué pasa cuando el sistema, si yo hago lo mismo para Y, pues va a ser completamente análogo, porque para Y voy a tener un Y centro de masa, pero en este caso, en vez de multiplicar
por por X1, por X2, por X3, va a tener que multiplicar por Y1, por Y2 y por Y3 y por Y4 y así sucesivamente. De tal manera que va a tener la misma relación, ¿listo? Solamente que voy a ir desde i igual a 1 hasta n de mi por la posición i de la partícula i sobre la masa total. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esta notación? Que de pronto yo no tengo un objeto, dos objetos, tres objetos, sino de pronto lo que yo tengo es simplemente un objeto, pero entonces tengo diferentes, ¿sí? Digamos, tengo pequeños elementos de la masa, ¿sí? Que pues generalmente lo que pasa, yo tengo elementos muy pequeños de masa, y entonces pues la masa total de mi objeto pues va a ser la suma de cada uno de estos pequeños pedacitos. ¿Mm? Entonces, usted sabe que la suma individual va a ser una suma que al sumarlas, valga la redundancia, todas, pues me va a dar simplemente la masa total. ¿Listo? ¿Y por qué la estoy haciendo como si estuviera jugando bolita o X? Pues simplemente aquí lo que va a tener son pequeñas masitas. Entonces masa 1, más la masa 2, más la masa 3. El problema es que como son pequeñas masas, entonces esas masas realmente uno las escribe como una pequeña masa. Recuerde que la D indica que eso es una pequeña masa. ¿Listo? Entonces, esta expresión que yo tengo, esta expresión que yo tengo ahí, pues simplemente la puedo escribir como una integral, porque una suma se puede convertir en una integral, o mejor dicho, una integral realmente es una suma, pero de pequeños elementos, es decir, de elementos muy, muy chiquiticos, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, en este caso. Y entonces, como cada una de ellas tiene una posición, ¿sí o no? Mire, cada pequeño elemento de estos tiene una posición. Entonces, cada una de ellas tiene un vector posición. Entonces, uno simplemente lo que va a decir es que yo voy a tener, pues, mi integral. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Mi integral de x, ¿sí? De x por dm. ¿Listo? Sobre la masa total. Perfecto. De tal manera que esta va a ser la forma como vamos a calcular la posición del centro de masas para objetos que tienen una distribución continua de masa. Distribución continua significa que voy a tener que sumar pequeños elementos de masa. ¿Listo? En este caso, cuando no puedo sumar elementos pequeños, sino elementos muy discretizados, pues eso se va a llamar una distribución discreta, justamente porque tengo discretizado el espacio, y en ese caso quiero decir que tengo muy bien las ubicaciones de esos puntos. En este caso va a ser muy complejo caracterizar cada partícula del cuerpo con un vector posición, entonces simplemente vamos a hacer una integral, ¿sí? Sobre el elemento de masa. ¿Listo? Generalmente el elemento de masa, pues depende del problema que se tenga, uno lo puede escribir de la siguiente manera. Entonces el de m, dependiendo del problema que uno tenga, pues uno lo puede escribir como un elemento lineal, ¿sí? Entonces sería lambda por dl, ¿listo? O lo puedo escribir también como sigma por dA, o puedo tener rho por dB. Es decir que usted puede tener objetos que sean lineales, que sean superficiales o que sean volumétricos. Si usted tiene una línea recta o por ejemplo tiene una varilla muy delgada, usted la puede escribir como un lambda por dl, ¿no? Pero si tengo por ejemplo una circunferencia, un círculo, ¿listo? Entonces aquí lo que voy a tener es un elemento de superficie, ¿sí? O puedo tener, por ejemplo, un volumen, ¿listo? Y entonces yo puedo tener simplemente tres densidades.
Entonces simplemente aquí voy a tener una densidad que voy a llamar densidad volumétrica o una densidad que es superficial o una densidad que es lineal. ¿Listo? Generalmente nos le enseñan que la densidad de un objeto es la masa sobre el volumen y pues justamente cuando eso se satisface es porque la densidad de la que estamos hablando es de un volumen. ¿Listo? Pero aquí podemos tener justamente también lo mismo que es una densidad superficial o una densidad volumétrica. Entonces, aquí vamos a tener nuestra expresión que justamente, ¿sí? Si usted revisa, en pocas palabras, aquí en el PDF que les compartí es justamente la misma expresión que acabamos de obtener, ¿sí? Solamente que pues aquí están reemplazando justamente por una densidad de tipo superficial, ¿listo? Pero pues eso depende porque pues en este caso nos están diciendo que es el centro de masa de una lámina que ocupa una región con función de densidad, ¿listo? Entonces simplemente nos vamos a concentrar en la expresión que yo les di y vamos a realizar, por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia, de hallar la masa y el centro de masa de una lámina triangular con estos vértices. Entonces voy a colocar esos vértices y los vamos a anotar ahí porque vamos a calcular nuestra masa. Y note que como es una región tenemos una integral doble. ¿Listo? Entonces lo que hemos visto es que justamente hay integrales que nos van a permitir calcular el trabajo o hay integrales que en este caso nos pueden permitir calcular el centro de masas y también nos puede permitir calcular el momento de inercia. En este caso, lo que yo quiero calcular es justamente el centro de masa de una lámina triangular con vértices. Entonces, toca colocar los vértices que son el punto 0,0, el punto 1,0 y el punto 0,2. Y la función de densidad va a ser 1 más 3x más y. ¿Listo? Acá yo sé que hice 3y, pero el problema es con 3x. Ya nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a atacar ese problema? Ese problema va a ser muy fácil de atacar si usted recuerda cómo dibujar un triángulo. ¿Listo? Pero pues lo vamos a dibujar en el plano cartesiano. Entonces yo tengo mi plano cartesiano, ¿sí? Tengo mi plano cartesiano, ¿sí? Y entonces lo que quiero dibujar es un triángulo que me dice que tengo 3 vértices. Pues un triángulo, valga la redundancia, justamente es una figura que en pocas palabras va a tener 3 puntas. Y esas 3 puntas se conocen desde el punto de vista geométrico como un vértice. Entonces tengo que ubicar el punto 0,0, entonces tengo que buscar el punto 0,0, entonces aquí debe estar el punto 0,0, ¿sí? Acá. Listo, mírelo ahí. Punto 0,0. Ahora me dice que busque el punto 1,0, es decir, 1 en X, 0 en Y. Entonces aquí, por ejemplo, puede estar el punto 1,0. Entonces, punto 1,0. ¿Listo? Mírelo ahí. Entonces ahí está súper bien. Y ahora, por ejemplo, me piden también el punto 0,2. Entonces el punto 0,2 simplemente va a ser este punto de acá. Perdón. Entonces este puntico por acá va a ser el punto 0,2. O sea, en X no me muevo, pero en Y estoy subiendo 2 unidades. Entonces dice que con esos 3 puntos puedo construir un triángulo. Vamos a ver. Sí, efectivamente, ¿no? Si usted se da cuenta, el triángulo que acaba de construir une este punto con este punto, ¿cierto? Une este punto con este punto, ¿cierto? Y une este punto con este punto. Entonces tengo un triángulo. Entonces me están preguntando, bueno, ¿dónde está el centro de masas del triángulo? La pregunta es como cuando usted tiene un tenedor. Coja su lápiz y póngalo horizontalmente sobre su dedo y que forme una cruz. Entonces, usted quiere mirar en qué punto se equilibra el esfero, ¿cierto? Entonces, justamente ese punto de equilibrio va a corresponder al centro de masas del sistema. Hágalo usted con un tenedor. ¿Sí? Si usted tiene un tenedor, el centro de masas debe estar más cercano a los dientes del tenedor, ¿cierto? Entonces es algo muy intuitivo, pero que igual uno debe tener o de alguna manera tener presente para darse cuenta que lo que estamos calculando es justamente el punto de equilibrio del objeto. Entonces, si usted tuviera un triángulo, yo necesitaría pensar en dónde va a estar ese punto de equilibrio de ese objeto. ¿Listo? Entonces, perdón. Entonces, para poder calcular
la posición del centro de masas, ¿sí? Que es calcular el X centro de masas y el Y centro de masas y la masa del sistema. Entonces, simplemente voy a calcular primero que todo la masa. Entonces, hay una expresión para la masa. Entonces, simplemente me dicen que la masa, ¿sí? Si quiero calcular la masa, simplemente lo voy a escribir como una doble integral, ¿sí? De mi densidad superficial, que en este caso va a ser denotada de esta manera, mi densidad superficial, sigma X, Y, ¿listo? Por mi elemento de área o mi elemento de superficie. ¿Por qué es mi elemento de área? Porque en este caso estoy considerando justamente este caso. Porque aquí tenemos un elemento que corresponde a un elemento de superficie. Si hubiera solamente una línea recta, pues simplemente hablaríamos de un elemento de diferencial, perdón, de longitud. Y pues si hubieran 3 dimensiones sería de superficie. Como en este caso tenemos 2 dimensiones, pues en 2 dimensiones uno habla de una superficie. Entonces habla de una área y por esa razón es que vamos a utilizar esta expresión. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir la masa igual a ¿quién? Entonces va a ser una doble integral, entonces eso es lo de menos, va a ser 2 integrales. ¿Listo? Y lo que sí tengo que expresar bien es este sigma X, Y, pero el problema me está diciendo que tiene una distribución superficial, ¿listo? Que es igual a 1 más 3X más Y. ¿Listo? Entonces ahí no hay problema porque pues ese dato me lo dan en el ejercicio, es decir que esto tiene una distribución superficial que cumple esa propiedad. Generalmente uno podría decir que la distribución superficial es constante, que es lo que pasa en la mayoría de objetos. Si usted tiene un tenedor, pues ¿cómo va a ser la densidad superficial? Va a ser constante, porque usted va a tener metal en la punta, metal al final. Ahora, si usted tuviera, por ejemplo, un tenedor cuyo mango sea de madera, pues la densidad va a ser diferente, porque una cosa es la densidad del metal y otra cosa es la densidad de la madera, y entonces tocaría mirar cómo la distribución que tiene ese objeto respecto a los dos materiales de los cuales está hecho. Y pues en este caso el elemento de área, pues en coordenadas cartesianas aquí se ve fácil porque si este es el eje X y este es el eje Y, nosotros habíamos visto que los elementos de área son 3 para cada uno de los diferentes sistemas coordenados, pero pues en este caso tengo que multiplicar X y Y, pero como son pequeños elementos, este elemento de área en coordenadas cartesianas es de X por de Y. ¿Listo? Entonces recuerde que fue como la segunda, tercera semana de clases. Nosotros habíamos visto que los elementos de área en coordenadas cartesianas son de X por de Y, podría ser de Y por de Z, o podría ser de X por de Z. Teníamos 3 elementos de superficie, y los 3 elementos de superficie, pues son prácticamente 3 en cada uno de los diferentes sistemas de coordenadas que pudiéramos llegar a tener. Entonces, en este caso, escogí de X, de Y y no los otros dos, simplemente porque los ejes cartesianos me están diciendo a quién debo escoger. Y si estoy en el plano XY, pues debo escoger precisamente los elementos de superficie que están en el plano XY. ¿Listo? Entonces justamente eso es lo que voy a tener. Y ahora tengo que hacer la integral. Entonces tengo que hacer una integral que tiene los intervalos de integración. Pues en X no hay problema. Mire, desde X va desde 0 hasta 2. Ese no hay problema para X. Entonces simplemente para X simplemente va a ir desde 0 hasta 2 de integral. Listo. Pero por otro lado, debemos mirar efectivamente Y desde dónde hasta dónde va. Pues yo sé que Y va desde 0, ¿sí? Pero habíamos visto en la clase anterior que cuando teníamos a Y teníamos que parametrizarlo porque habíamos visto el ejemplo en que si iba de 0, por ejemplo, hasta 2, queda mal resuelta la integral. Entonces, ¿sobre quién lo tenemos que parametrizar? Sobre esta línea recta. Pues esta línea recta tiene justamente como ecuación, valga la redundancia, la ecuación de una línea recta. Esa ecuación de una línea recta simplemente va a ser Y igual a mx más b. En este caso la pendiente, usted puede hacer el ejercicio, la pendiente le va a dar menos 2, x, y el punto de corte va a ser más 2.
Entonces, usted va a tener una ecuación que le va a decir que efectivamente lleva a ir desde 0 hasta justamente esa línea recta que pues en este caso vamos a tener desde 0 hasta y, perdón, hasta 0, desde 0 hasta menos 2x más 2. ¿Listo? Entonces, en este caso no importa el orden en el que uno haga la integral, pero sí vamos a dejar expresada la integral. En este caso, pues ustedes ya deberían estar haciendo este tipo de integrales, pero justamente por practicidad vamos a trabajarla. ¿Listo? Entonces, espere, disculpa acá un segundo. Esa integral simplemente la voy a trabajar, pues justamente en el programa que nosotros ya hemos trabajado algunas ocasiones. ¿Listo? Y pues el programa le resuelve a usted el problema. El problema es que usted debe darle bien el problema, porque si no está bien dado el problema, pues va a ser complicado. ¿Listo? Entonces ustedes van a tener lo siguiente. Entonces aquí voy a tener lo siguiente. ¿Listo? Entonces ya les comparto. Ya les comparto. Entonces aquí listo. Perfecto. Ah, la embarré, perdón. Listo. Listo, entonces ahí tengo, no, esa no era la aplicación, perdón. No sé por qué se metió ahí, listo. Entonces ya sabemos que podemos ingresar acá y podemos colocar la integral que obtuvimos. Entonces esa integral decimos que es una integral, dijimos que iba desde 0, ¿cierto? Dijimos que era una integral que iba desde 0 hasta 2, ¿cierto? Para x. Por otro lado tenemos una integral que va desde 0, justamente, ¿sí? Va a ir desde 0 hasta ¿dónde? Entonces la parametrización que obtuvimos que era menos 2x más 2. Y pues ahí vamos con nuestra función. La función que tenemos es 1 más 3x más y, ¿sí? De x de y. ¿Listo? Listo, entonces esa fue la integral que tuvimos y creo que quedó algo mal al parecer. Venga a ver que me quedó mal. Integral, me faltó este pequeño detalle, claro, a ver si no la integral no queda bien calculada. Entonces simplemente estas integrales nos da efectivamente este valor, pero no me está calculando lo que yo espero que calcule.
Entonces, cuando tenemos eso, simplemente puedo hacer lo siguiente. Voy a calcular primero la integral respecto a y, ¿sí? Entonces, hago la integral primero respecto a y, y después ese resultado, ¿sí? Este resultado que me dio 4 menos 4x al cuadrado, entonces voy a hacer esa integral respecto a x. ¿Listo? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es esta primera integral para que ustedes pongan cuidado. Esta integral que puse ahí justamente es la integral de 1 más 3x más y, pero la hice primero respecto a y. ¿Listo? Y ese resultado ahora lo va a integrar, pero respecto a x, desde 0 a 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya esperen, les estoy compartiendo otra vez. Está un poco lento el computador el día de hoy, qué pena con ustedes. Esto acá. Listo. Entonces simplemente, ¿por qué no me dejo compartir? Listo. Entonces en este caso, el resultado de la integral me dio 4 menos 4x al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy aquí otra vez. ¿Listo? Y simplemente teniendo en cuenta ese resultado, pues simplemente hacer ahora la integral de 0 a 2, es decir, voy a hacer la integral de 0 a 2, ¿cierto? Pero respecto a x del resultado anterior. Entonces, el resultado anterior justamente es el que calculamos en esta pestañita, que es 4 menos 4x al cuadrado. O nos interesa la que dice integral definida, ¿listo? La indefinida no, porque la indefinida, si usted se da cuenta, no tiene los intervalos de integración, y en este caso sí tenemos los intervalos de integración. Entonces simplemente vamos a tener 4 menos 4x al cuadrado. Entonces aquí vamos a colocar 4 menos 4x al cuadrado. ¿Listo? Y le vamos a dar Enter. Eso ya nos va a dar un número, y ese número justamente fue un número cuyo valor es menos 8 tercios. ¿Listo? Entonces, pues ese fue el valor que nos dio. Revisemos que efectivamente todo esté bien hechecito aquí en la integral. 4 menos 4x al cuadrado. Y efectivamente, pues nos está dando un valor de menos 8 tercios. ¿Listo? Entonces, desde 0 hasta 2, ese va a ser un valor que vamos a tener pues ahí presente pues para nuestros resultados. ¿Listo? Entonces, justamente ese fue el elemento la integral que uno pues viene a calcular, pues en este caso, ¿sí? Entonces eso fue para ese caso. Ahora, recuerde, ojo porque aquí recuerde, que ese es para calcular la masa, ¿sí? Pero si yo quiero calcular, pues no la masa, sino lo que yo quiero calcular es simplemente el centro de masas, pues ya sé que lo que tengo que hacer es otra integral diferente. Porque ya sabemos que para poder calcular el centro de masas, ¿sí? Tengo que calcularla con esta integral. Entonces ya calculé este valor. ¿Listo? Que es negativo, no va a tener todavía algún problema, porque simplemente vamos a hacer simplemente un cálculo que nos va a permitir justamente lo podemos convertir más adelante en un valor positivo. La integral que me interesa a mí hacer el día de hoy es esta integral de x de m. Es que hacer la integral de x por dm, pues que en este caso será el elemento de área multiplicado por justamente el elemento de superficie. Listo. Entonces, ya sabemos que esto va a ser una doble integral, porque ya sabemos que el de A que vamos a escoger es dx de y. ¿Listo? Entonces, esto va a ser x por sigma. Entonces, este sigma, ¿sí? Pues ya sabemos que vale 1 más 3x más y. ¿Por quién? Por dx por dy. Entonces ya sabemos que acá va una integral doble. ¿Listo? Y entonces lo mismo,
x va de 0 a 1, perdón, x va de 0 a, no, espere, reviso bien, creo que yo la vine a embarrar, ¿no? X va de 0 a 1, perdón, hasta ahora me di cuenta de mi error, esta integral va de 0 a 1, pero eso se soluciona aquí rápidamente. Entonces, no me había dado cuenta, perdón, te va de 0 a 1, ¿sí? Y, mi madre, listo, x va de 0 a 1, ¿listo? Entonces dio lo mismo, 8 tercios, ¿listo? Bueno, va de 0 a 1, listo, perfecto. ¿Sí? Había visto mal el dibujo, excúsenme. Sí, cierto, mire, el dibujo era de 0, 0 a 1, 0, entonces va de 0 a 1, no sé por qué le había colocado 2, listo. Entonces, de 0 a 1, y pues si esta sigue siendo la misma, de 0 a menos 2x más 2. Si usted identifica los intervalos de integración, ese problema es súper fácil de hacer porque usted simplemente tiene que meter estos acá al programita. Y entonces note que la integral que ahora vamos a tener es la siguiente. Entonces, porque esta nos había dado 8 tercios. ¿Listo? Y ahora esta, ¿cuántos nos va a dar? Entonces, si planteamos bien el problemita, entonces simplemente me devuelvo, porque yo sé que esta integral va a ser la misma, solamente que aquí está multiplicado por una x, ¿sí? Eso es lo único que cambia. Entonces voy a tener en cuenta esta integral. Esa integral ahora dice es que nos dio menos 4 por x al cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces ese resultadito lo llevo acá. Entonces aquí tenemos menos 4, perdón, menos 4, menos 4x, ahora paréntesis, x al cuadrado menos 1. ¿Listo? Y de 0 a 1. ¿Listo? Entonces, no la está calculando. Espere a ver si estoy metiendo algo mal acá. Menos 4x por x cuadrado menos 1. Menos 4x por x cuadrado menos 1. Sí, ahí está, que es esta función. Voy a ponerla acá a ver si. Esto va desde 0 hasta 1 por dx. La vuelvo a escribir a ver si ahora sí la comprende y la coge. No la está cogiendo, no sé por qué. Déjenme aquí un segundo. Este fue nuestro resultado anterior. Menos 4x, x cuadrado menos 1. Tan raro. No la escribí así, x por x. Así sí lo entiende. Porque x al cuadrado es x por x. No sé qué está pasando acá. Ahí sí la está tomando. Pero me hace falta el 4x. Pero ya se solucionó el problema. Entonces, pues en ese caso, voy a multiplicar. Este 4x lo multiplico. Entonces me queda menos 4x al cubo más 4x. Es menos 4x al cubo. Sí, no sé por qué no la quiso interpretar así. Y aquí quedaría más 4x. Sí, lo único que hice fue multiplicar menos 4x por x cuadrado menos 4x al cubo y menos 4x por menos 1 más 4x.
¿Listo? Y entonces esta integral, ¿sí? Esta sí la